Buenas tardes, profesora Teresita. Mi nombre es Esmeralda Cortés. Soy estudiante de la Universidad Politécnica del Valle de México, perteneciente a la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Yo le voy a dar la resolución del problema número 3 de la unidad 2, que lleva por título Absorción. El problema número 3 nos dice lo siguiente. En una torre de absorción entra una mezcla de gases 50-50 con aire y CO2. La torre de absorción es vertical, cilíndrica, de acero inoxidable y tiene 1.6 metros de diámetro interior. En su diseño se colocaron 18 aspersores de agua de lavado tipo estándar que realizan el proceso de limpieza de la mezcla gaseosa. De acuerdo con el diseño, el gas depurado sale por la parte superior conteniendo 0.3% de CO2, mientras que en la parte inferior sale el CO2 absorbido en disolución acuosa. Considerar que el gas entra a la torre de absorción en condiciones normales de temperatura y presión y sale a 70 grados centígrados en una atmósfera de presión. Considerar también que en el diseño de la torre de absorción se calculó que una partícula de gas recorre de forma ascendente una distancia de 28 metros en un minuto. Calcular cuántos metros cúbicos del gas de entrada se tratan por hora, cuántos kilogramos de CO2 se absorben por hora y por último, considerar que la empresa labora solamente de lunes a sábado, 2 turnos diarios. ¿Cuántos kilogramos de CO2 se absorben anualmente? Para llevar a cabo la resolución de este problema, primero debemos comenzar con el esquema del scrubber o del absorbedor, con los datos que nos brinda el problema. Como sabemos, tenemos una entrada 0.5% aire y 0.5% CO2. Tenemos una entrada de agua en condiciones normales, eso quiere decir que son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Tenemos la salida del CO2 más agua a una temperatura de 70 grados centígrados y una atmósfera de presión. Tenemos la salida del agua depurado, la salida del gas depurado, con un 0.3% de CO2 y lo que resta sería aire, equivale a 0.7%. El problema también nos brinda el diámetro del scrubber, que es igual a 1.6 metros, y la altura de este, que corresponde a 28 metros sobre minuto. Para la resolución del inciso A, comenzaremos calculando el volumen del gas de entrada por hora. Para ello usaremos la fórmula del volumen de un cilindro, que nos dice pi por diámetro al cuadrado por altura sobre 4. Para ello usaremos un factor de conversión para obtener el resultado en metros cúbicos sobre hora, ya que el inciso A así nos lo pide. Comenzaremos colocando los datos que tenemos. 1.6 metros al cuadrado corresponde al diámetro, 28 metros sobre minuto corresponde a nuestra altura y usaremos el factor de una hora tiene 60 minutos para poder cancelar minutos y que el resultado nos quede en horas. Multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos entre 4 y obtenemos que 3.337.8404 metros cúbicos sobre hora es el volumen del scrubber. Con este dato podemos proceder para la resolución del inciso B. Para ello nos basaremos en el enunciado del volumen molar que dice lo siguiente. El volumen de 1 kilogramo mol de gas en condiciones normales, es decir, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, es de 82.056 por 10 a la menos 3 por 273. Esto es igual a 22.4 metros cúbicos o 22.4 litros gramos mol. Para ello, usaremos la temperatura o haremos una conversión de los centígrados a grados Kelvin. La primera temperatura que tenemos es 0 grados centígrados más 273.15 Kelvin nos da 273.15 Kelvin. La segunda temperatura es de 70 grados centígrados más 273.15 nos da 343.15 Kelvin. En mi caso decidí usar el dato de 22.4 litros gramo mol para poder ir eliminando unidades. Para efectuar este procedimiento, tendremos que colocar los 22.4 litros gramos mol y multiplicarlo por las temperaturas.
Acomodamos nuestros datos, multiplicamos los 22.4 por 343.15 entre 273.15 y obtenemos 28.1404 litros gramos mol. Obteniendo este dato, podremos calcular los moles de aire de entrada con la fórmula del volumen total por la fracción del aire sobre el volumen molar. Para ello tendremos en cuenta el dato obtenido en el inciso A, que era de 3.377.8404 metros cúbicos sobre hora, por la fracción del aire, que es 0.5, por el volumen molar, que es el que calculamos hace unos minutos, que sería 28.1404 litros sobre gramo mol. Como vemos, no podemos eliminar unidades, ya que tenemos metro cúbico sobre hora sobre litro gramo mol. Para ello haremos una conversión de litros a metros cúbicos para poder eliminar unidades. Ordenamos los datos que tenemos, que serían 28.1404 litros sobre gramo mol, y esos litros los vamos a cambiar a metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Efectuamos las operaciones, cancelamos los litros y obtenemos 0.02814 metros cúbicos sobre gramo mol. Con este dato obtenido, reescribiremos la fórmula de los moles de aire de entrada con el dato ya obtenido. Volumen total por la fracción del aire sobre el volumen molar. Cambiamos el resultado del volumen molar por el resultado de la conversión. Como podemos ver, eliminamos los metros cúbicos y obtenemos que los moles de aire de entrada es igual a 60.018.4861 gramos mol sobre hora. Procederemos a calcular los moles de CO2 de entrada. Para ello usaremos la misma fórmula, que sería el volumen total por la fracción, en este caso del CO2, sobre el volumen molar. El volumen total sigue siendo 3.377.8404 metros cúbicos. La fracción del CO2 también es 0.5 porque el problema nos habla de una mezcla 50-50. Y el volumen molar es 0.02814 metros cúbicos sobre gramo mol. Eliminamos metros cúbicos y por lo tanto los moles de CO2 de entrada equivalen a 60.018.4861 gramos mol sobre hora. Como podemos observar, los moles de aire de entrada y los moles de CO2 de entrada poseen el mismo valor, ya que el problema nos habla de una mezcla 50-50. Continuaremos calculando los moles de CO2 de salida. Para ello, haremos una relación utilizando el dato de los moles de CO2, de los moles de aire de entrada, y haremos una relación con el dato que nos brindó el problema en un principio. Como el problema menciona 0.3% de CO2 es lo que sale. Sabemos que el resto sería 0.7. Para ello, convertiremos ese por ciento en una fracción. 0.3% entre 100 nos da 0.03. 0.997 menos 0.03 más 0.03, perdón, nos da 1 o 100. Con esto podemos comprobar que nuestra relación es correcta. Haciendo esta relación tenemos que 60.018.4861 gramos mol de aire sobre hora equivalen a, o serán multiplicados por 0.03 gramos mol de CO2 sobre 0.997 gramos mol de aire. Efectuamos las operaciones y tenemos que 301.6004 gramos mol de CO2 sobre hora. Como podemos ver, se pueden eliminar los gramos mol de aire y por esta razón obtenemos los gramos mol de CO2. Procederemos a realizar el cálculo del CO2 absorbido. Esto se hace con una simple resta. Sería la entrada del CO2 menos la salida del CO2.
La entrada del CO2 es de 60,018,4861 gramos mol sobre hora y la salida la acabamos de calcular. Sería menos 301,6004 gramos mol sobre hora. Hacemos la resta y obtenemos el dato de 59,716,8857 gramos mol de CO2 sobre hora. Para continuar con la resolución del inciso B, necesitamos hacer el cálculo del peso molecular del CO2. Sabemos que está compuesto por carbono y 2 moléculas de oxígeno. El carbono tiene un peso molecular de 12,01 gramos mol y el oxígeno de 16 gramos mol. Lo único que hay que hacer es multiplicar 16 por 2 porque contamos con 2 moléculas de oxígeno y eso equivale a 32 gramos mol de oxígeno. 32 gramos mol más 12,01 gramos mol nos da 44,01 gramos mol. Ese es el peso molecular del CO2. Una vez obtenido el peso molecular, deberemos de convertirlo a kilogramos, ya que el inciso B así nos lo solicita. Tendremos que hacer conversiones para poder eliminar unidades y obtener los kilogramos. Anotamos el dato del CO2 absorbido, que es 59,716,8857 gramos mol de CO2 sobre hora. Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, por lo tanto eliminamos gramos y obtenemos 59,7168 kilogramos mol de CO2 sobre hora. Como vemos, seguimos teniendo moles. El inciso B nos lo solicita en kilogramos. Por ello, haremos una relación con ayuda del peso molecular. Tenemos que 44,01 kilogramos son igual o son equivalentes a un mol. Eliminaremos moles con moles, efectuamos la operación y obtenemos 2,628,1363 kilogramos de CO2 sobre hora. Este resultado pertenece al inciso B. Para terminar con el problema, comenzaremos con la resolución del inciso C. Nos solicita calcular cuánto CO2 absorbe anualmente. Para ello tomaremos en cuenta los siguientes enunciados. Número 1, se trabajan 2 turnos de 8 horas, por lo tanto se elaboran 16 horas. Se elabora de lunes a sábado. Un año consta de 365 días, lo que equivale a 52 semanas. 52 semanas por 6 días de labor. Son 312 días que se elaboran en un año. Llevaremos a cabo una multiplicación para conocer el valor del CO2 absorbido anualmente, con los datos ya obtenidos. CO2 absorbido anualmente es igual, o la fórmula para obtenerlo, es igual al gas absorbido por hora por las horas de trabajo por los días de trabajo. Sustituimos y obtenemos que el CO2 absorbido anualmente es igual a 2,628,1363 kilogramos sobre hora, que se trata del resultado obtenido del inciso B, por 16 horas por 312 días. Efectuamos las operaciones y obtenemos que anualmente se absorben 13,119,656,41 kilogramos de CO2. Con este resultado concluimos el inciso C y la resolución del problema. Muchas gracias por su atención.